Bueno, vamos a continuar con la lectura. En el último capítulo nos habíamos quedado en básicamente los funerales del padre de Eneas, Anquises. Entonces, ahí está y empieza Fue un capítulo muy cortito, donde también empieza una nueva etapa, la etapa donde ya no están en el mar y se internan en tierra firme o están ya en los últimos partes de estos viajes, pero seguiría el viaje para la Odisea, haciendo referencia a estos clásicos griegos, ¿vale? Dice: a la llamada del rey Ancestes acudieron los pueblos vecinos formando alegres grupos, deseosos de ver a Eneas y a los suyos y dispuestos en tomar parte en los juegos que se harían en honor por Anquises. Reunidos en la ribera, pusieron a la vista en el centro de un ruedo los galardones de la victoria: sacros trípodes, verdes coronas, palmas, fulgentes armas, monedas, muchas cosas de igual valor. Solo entonces la trompeta anunció con el son el comienzo de las competiciones. Se hizo primero una carrera de raudas naves y luego los más diestros corrieron a pie. También pudieron medirse quienes más confiaban en sus fuerzas para determinar quiénes eran los mejores en lanzar venablos y saetas voladoras y entablar combate con manoplas de cuero. Todos estos honores rituales eran observados por las figuras invisibles para los hombres situadas a un lado del tumulto mismo. Majestuosa y solemne, en virtud de su porte nobilísimo, y con el cabello recogido bajo la alta corona cilíndrica, la gran señora Hera, esposa del soberano celeste, no sentía saciados todavía sus antiguos rencores. Había tomado partido del lado de los griegos mucho antes de que empezara la guerra. No podía ser de otro modo. El troyano Paris la había despreciado para escoger a Afrodita como la diosa más bella, y luego ésta le había entregado a Helena como pago, cuando la hermosa mortal tenía ya marido, un crimen contra el matrimonio y la familia que Hera no concebía. Con 1000 tretas había intentado desviar a Eneas del camino que lo llevaba al reino prometido. Sin embargo, el héroe seguía recibiendo ayuda de Apolo y de los demás eternos que le eran propicios. Observaba ahora sin perder detalle, a pesar de la inmensa distancia, a su hija, la mensajera Iris, que por orden suya descendía hacia Drépano. En el puerto, frente a las naves varadas, las mujeres troyanas se reunían entregadas al dolor, aparte del espectáculo de los juegos que estaban reservados para los hombres. Lloraban por la pérdida de Anquises y de todos los que se había llevado el inmenso mar. Qué cansancio y cuántas travesías por las olas nos quedan todavía, se decían entre lágrimas. Hasta ellas llegó la enviada de la esposa celeste. Versada en amaños, Iris mudó su aspecto para transformarse en una anciana de rango que había gozado de fama entre los troyanos. De esta traza se agregó al grupo de matronas reunidas alrededor de un gran fuego. Infortunadas de vosotras, a quienes no arrastraron unas manos griegas a la muerte al pie de la muralla de la patria. ¿Cuántos estíos corren ya desde que Troya fue destruida? Llevamos muchos mares recorridos, muchas estrellas, inclementes persecuciones por el anchuroso mar, como juguetes de las olas, sin hallar rastro de esas tierras que huye de nosotros. Las mujeres murmuraron en asentimiento consternadas. Sin embargo, ahora los nuestros nos acogen en las fertilísimas regiones. ¿Quién nos prohíbe buscar un lugar para tender las murallas y dar una nueva ciudad a nuestro pueblo? Busquemos Troya aquí. Aquí tenemos nuestra morada. Sus palabras excitaban a la audiencia, donde todas las miradas estaban fijas en ella, con el corazón en un puño. Es tiempo ya de obrar. No admitamos dilación y paremos nuestros sufrimientos. Se adelantó hasta el fuego y, alzando un tizón bien alto, lanzó la hosca mirada a los barcos y las flotas de Eneas.
Venid, prended fuego conmigo a estas infastuosas naves, para que no puedan llevarnos de nuevo a la desgracia. Apresurándose hacia los barcos, lanzó el tronco en llamas sobre una de ellas. Al principio, las troyanas se quedaron estupefactas sin saber decidirse entre su aprecio por aquella tierra y el reino al que aquella voz de los hados las llamaba. Entonces la tea lanzada por Iris prendió las naves recogidas, y al alzarse el fuego destructor, el ánimo de las infortunadas mujeres se inflamó con él. La primera de ellas gritó enojada y arrebató otra tea al fuego. Muchas la siguieron, haciéndose con antorchas encendidas que volaron luego hacia los barcos. El producto de su ardiente furia cabalgó a rienda suelta a lo largo de las filas de bancos, de remos y las popas de madera de abeto y roble. Luego se quedaron mirando la espesa humareda, fascinadas, hechizadas por sus mentes y por la visión de la indómita pujanza de las llamas. El primero en llegar desde los terrenos de los juegos fue el pequeño Ascanio, que llegó galopando a caballo, pues se encontraba participando en simulacros de guerra cuando vio girando por el aire la negra columna y la pavesa. ¿Qué locura nunca vista es la vuestra? ¿Qué pretendéis? Solo algunas se volvieron hacia él, aunque no parecía que lo vieran. Se apió él del caballo y arrojó al suelo el yelmo con que se cubría. Mirad, soy vuestro Ascanio. ¿No me reconocéis? No es el campamento hostil de los griegos los que incendiáis. Estáis quemando vuestras propias esperanzas. No tardaron en llegar Eneas y muchos de los suyos. Los rostros de las mujeres se fueron encendiendo como si un velo se retirara de sus ojos y sólo ahora vieran lo que habían hecho. Volvían a ser las que eran de nuevo y de nuevo reconocían a los suyos. El influjo de los eternos había abandonado ya sus almas. Avergonzadas, muchas cayeron de rodillas sollozando y otras intentaron huir en todas direcciones, mientras los hombres se esforzaban en levantar por todos los medios torrentes de agua desde la playa misma. Alertado por su hijo del extraño trance en el que se habían encontrado, pronto Eneas comprendió quién estaba detrás de lo sucedido. Bueno, en este capítulo está la venganza de los dioses. Los eternos ya empiezan a jugar el papel que se les atribuye en la antigua Grecia. Casi todas las historias de los helenos, siempre los dioses juegan un papel importante. El papel principal es que nadie se escapa de su fuerza, y segundo, y bien importante, un castigo. Un castigo. En este lado, el pecado de París sigue arrastrando toda la desgracia de los troyanos, ¿no? Y efectivamente, aquí bien lo dice, no solamente es la venganza, sino también es el haber buscado una mujer casada. Entonces, ¿quién mejor que la diosa del matrimonio para que pueda castigarlo? Y bueno, punto 1, punto 2, podemos ver mucho de la cultura helénica y después absorbida por los romanos para los funerales. Ellos lo celebraban de dos formas, más bien dicho, tenía dos partes la celebración funeraria. Una, esta parte del llanto, y otra, la parte del festejo. Recordemos también que en la Ilíada, cuando muere Aquiles, y cuando muere el primo de Aquiles, ahorita se me fue el nombre, se celebran juegos también. O sea, por una parte es el llanto y por otra parte siempre son los juegos. Entonces es esta parte de la celebración. Y aquí precisamente en la Odisea también te dan parte de cómo se celebraban estos juegos. Aquí también hace una parte bastante interesante de la celebración de los juegos. Por ahí hace una referencia al Pancrator. Era la forma en que luchaban los griegos. Estas luchas con guanteletas bastante similar a lo que hoy conoceríamos como las artes marciales mixtas. Entonces, bueno, esto también era celebrado en la antigua Hélade. Y después llegarían, por supuesto, hasta los romanos, quienes seguirían celebrando de la misma forma los ritos funerarios. Entonces, bueno, vámonos aquí. Ya empiezan a tener los dioses su importancia, y sigue castigando en esta vez Hera a través de las mujeres.
Entonces, bueno, pues ahí está el punto, estos poderes que tienen los dioses para mover masas, ¿no? Incluso era fácil confundir la obra de los dioses porque siempre tomaban forma de humanos. Entonces, digamos que esto podía ser una versatilidad propia. ¿Ya? Entonces, nos vemos en el siguiente.